Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver la máxima transferencia de potencia que puede ocurrir en una resistencia de carga. Bien, el objetivo es encontrar una resistencia de carga, que la llamaremos RL, donde ocurre la máxima transferencia de potencia. Y para ello recurriremos al circuito equivalente de Thevenin. ¿Vale? Vamos a verlo. Bien, como he dicho, el objetivo es encontrar una resistencia de carga, que la llamaremos RL, ¿vale? Donde ocurre la máxima transferencia de potencia en el circuito. Y para ello vamos a recurrir a nuestro circuito equivalente de Thevenin. Si tenemos un circuito equivalente de Thevenin, recordemos que es una fuente de tensión con voltaje Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin, ¿vale? Aquí tenemos una resistencia de carga, que la llamaremos RL, ¿vale? Por aquí circulará una corriente I, ¿vale? Y en esta resistencia ocurrirá la máxima transferencia de potencia, ¿vale? Si lo vemos en unos ejes, aquí vamos a poner la potencia y aquí vamos a poner nuestra resistencia L, ¿vale? Lo que ocurre cuando tenemos aquí en este pico la potencia máxima, ¿vale? Vamos a hacer un gráfico de la potencia, va a ocurrir, por ejemplo, en este punto, ¿vale? De la resistencia de carga. Entonces, bien, este punto, ¿cuándo ocurre esta potencia máxima? Cuando la resistencia de carga, RL, es exactamente igual a la resistencia Thevenin, a la resistencia equivalente, ¿vale? Cuando RL toma valores bajos o muy altos, ¿vale? Cuando RL toma, vemos valores por aquí, valores muy bajos, ¿vale? O valores muy altos, la potencia es baja, ¿vale? Vemos que la potencia es baja, esto es como una especie de campana, ¿vale? Sin embargo, hay un valor que ocurre cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia equivalente de Thevenin, ¿vale? Que es el que se alcanza la máxima potencia. Entonces, podemos decir que para potencia máxima, la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia Thevenin, ¿vale? Este es nuestro teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Cuándo se obtiene esto? Vamos a verlo. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Pues esto sale muy sencillo. Queremos obtener una potencia máxima, como su propio nombre indica, máximo, ¿vale? Si recordamos en matemáticas las aplicaciones de las derivadas, pues sabemos que derivando una función podemos obtener su máximo, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos aquí intensidad y tenemos la resistencia de carga. Si ponemos la potencia en función de estas incógnitas, ¿vale? Tenemos que la potencia es igual a I cuadrado por R, ¿vale? Además, sabemos que I cuadrado lo podemos poner en función del voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, podemos decir que la potencia es igual al voltaje de Thevenin dividido entre resistencia. ¿Qué resistencia? Bueno, sabemos que esta es la resistencia de carga, ¿vale? ¿De qué resistencia? Pues entre la suma de ambas resistencias, ¿no? La resistencia de Thevenin y la resistencia de carga, porque tenemos las dos, ¿no? Porque la corriente pasa por estas dos. Y esto al cuadrado y por la resistencia de carga. Si esto lo reajustamos, nos quedará que la potencia es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia de carga dividido entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado. Y esto aquí tenemos una pequeña ecuación, ¿vale? También sabemos, como hemos dicho, que para obtener la potencia máxima, ¿vale? La derivada de la potencia, ¿respecto de qué? Respecto de la resistencia de carga, tiene que ser igual a cero. Y aquí tenemos el momento máximo, ¿vale? De esta manera tendríamos el momento máximo. Bien, vamos a desarrollarlo. Voy a borrar esto un momento y desarrollamos, ¿vale?
Bien. La derivada de la potencia respecto de la resistencia de carga, ¿vale? Se trata de derivar esta ecuación, ¿vale? Como tenemos un cociente, ¿vale? Será la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, ¿vale? Menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, derivamos el de arriba. La derivada del de arriba será VTH al cuadrado por RL prima, ¿vale? Porque es la derivada de eso, por el de abajo sin derivar, que es resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado, menos el de abajo sin derivar, RTH más RL al cuadrado, perdón, la derivada del de abajo, que es, lo vamos a poner así, prima, y por el de arriba sin derivar, VTH cuadrado por RL. Dividido todo entre el de abajo al cuadrado, ¿vale? ¿Recordamos esto de las derivadas? Al cuadrado y al cuadrado. ¿Vale? Yo creo que esto se entiende. Y esto tiene que ser igual a 0. Continuamos. De aquí podemos deducir que VTH al cuadrado, ¿vale? Fijaros en una cosa, si derivamos esto, ¿vale? No hay que derivar el VTH porque estamos derivando respecto a RL, la incógnita es RL, con lo cual esto es una constante, ¿vale? Esto queda exactamente igual, VTH al cuadrado por la derivada de la resistencia de carga, que será la derivada de la resistencia de carga será 1, ¿no? Porque estamos... es como si derivábamos x, ¿vale? La derivada de x es 1. Entonces, esto nos quedará por 1, ¿vale? Y ahora por el siguiente sin derivar, RTH más RL al cuadrado. Y ahora menos la derivada del siguiente. La derivada será 2 que multiplica RTH más RL, ¿vale? Y por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de RTH es 0 y la derivada de RL es 1. Entonces por 1 no lo ponemos. Y lo dejamos por VTH al cuadrado y por RL. ¿Entendido esto, no? Todo ello dividido entre RTH más RL a la cuarta. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, ahora fijaros en una cosa. Podemos sacar factor común a RTH más RL, ¿vale? A esto lo podemos sacar factor común. Entonces podemos poner que RTH más RL, ¿vale? Bueno, esto lo puedo borrar. ¿Que multiplica a qué? Multiplica a VTH cuadrado por RTH más RL, porque nos queda 1 aquí, ¿vale? Menos 2 por VTH cuadrado por RL, ¿vale? Todo ello partido RTH más RL a la cuarta. Fijaros, este con este se nos va, nos queda aquí un cubo, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? Continuamos. Si continuamos por ahí, tenemos que VTH al cuadrado por resistencia de Thevenin más la resistencia de carga menos 2 por VTH cuadrado por RL será igual a 0. ¿Por qué? Porque esto pasa para acá multiplicando, con lo cual 0 por esto es 0. Y nos queda esto que tenemos aquí. Si ahora pasamos esto hacia el otro miembro, nos quedará que V Thevenin al cuadrado por resistencia Thevenin más resistencia de carga será igual a 2,
voltaje de Thevenin al cuadrado por RL. Entonces, como vemos, VTH al cuadrado con VTH al cuadrado se nos va, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Nos queda que la resistencia Thevenin más la resistencia de carga será igual a 2 veces la resistencia de carga, ¿vale? Si esto lo despejamos, la resistencia Thevenin será igual a 2 resistencia de carga menos la resistencia de carga, o lo que es lo mismo, a la resistencia de carga. Entonces, cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga, tendremos que la potencia es máxima, ¿vale? Con esto queda demostrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la potencia máxima? Pues nada, volviendo a la ecuación anterior a la que pusimos ecuación 1, que la tenemos por aquí, vale, volviendo a esta ecuación, que la vamos a trasladar aquí, potencia máxima será igual al voltaje Thevenin al cuadrado por la resistencia de carga partido 2 resistencia de carga al cuadrado. Este con un cuadrado se nos va y nos queda que voltaje Thevenin al cuadrado partido 2 al cuadrado 4, ¿vale? 4RL, porque este cuadrado se va con esto, pero nos afecta al 2, ¿vale? Con lo cual podemos decir que la potencia máxima será igual al voltaje Thevenin al cuadrado partido por 4RL. Y así calculamos nuestra potencia máxima. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, tenemos el siguiente circuito donde se nos pide hallar. La voy a poner la incógnita con un color para que se vea, ¿vale? Donde nos piden hallar la resistencia de carga, que tenemos aquí, ¿vale? Para que ocurra la máxima transferencia de potencia en ella, ¿vale? Y calcular esa potencia máxima. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Que consiste en una fuente de tensión en serie con una resistencia y con la resistencia RL. Aquí tenemos la resistencia Thevenin, aquí tenemos el voltaje Thevenin y aquí tenemos la resistencia de carga, ¿vale? Que es la que tenemos que calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, ¿vale? Como hemos hecho con los ejercicios anteriores de análisis de circuitos, ¿vale? Calculamos resistencia Thevenin. Se representa todo como una red muerta, ¿vale? Sin fuentes, ¿vale? Cortocircuitando las fuentes de tensión y abriendo las fuentes de corriente y abriendo además la resistencia de carga. Entonces esto nos queda por aquí cortocircuitado, por aquí la resistencia de 6 ohmios, la de 12 ohmios, la de 3 ohmios, esto aquí queda abierto, ¿vale? Aquí tenemos la resistencia de 2 ohmios y por aquí queda abierto. Y será vista desde aquí. La resistencia de Thevenin será vista desde aquí. Aquí tenemos 2 ohmios, aquí tenemos 3 ohmios, aquí tenemos 12 ohmios y aquí tenemos 6 ohmios. Bien, si nos fijamos, esto es sencillo porque aquí tenemos 2 resistencias en serie, ¿vale? Aquí tenemos 2 resistencias en paralelo, ¿vale? Pues vamos a calcularlo. Entonces, voy a resolver el paralelo primero, ¿vale? Me quedará una única resistencia aquí, esa de ahí y esa de ahí, ¿vale? Con la resistencia Thevenin vista desde aquí. Esta será la de 3 ohmios, esta será la de 2 ohmios y esta será 12 por 6 partido 12 más 6. 12 por 6 son 72, dividido entre 18, 4 ohmios. ¿Vale? Entonces, como están en serie las tres, ¿vale? Será la resistencia Thevenin será la suma de las tres, o sea, 9 ohmios. ¿Vale? Ya tenemos la resistencia Thevenin. Bien. Ahora, para calcular el voltaje Thevenin, lo que vamos a hacer es pintar todo el circuito con sus respectivas fuentes. La de 3 ohmios, la fuente de corriente, ¿vale? Y aquí abrimos, ¿vale? Porque el voltaje Thevenin será visto desde aquí.
2 ohmios, 3 ohmios, 12 ohmios, 6 ohmios, 12 voltios y 2 amperios. Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Para empezar por aquí no circula corriente, ¿vale? Porque está circuito abierto, ¿vale? Eso es un paso que tenemos que tener en cuenta. Por aquí. Entonces esta resistencia es como si prácticamente ni estuviera, ¿vale? No pasa corriente con un circuito abierto, con lo cual este voltaje que hay aquí es el mismo que habrá aquí, ¿vale? ¿Entendido? Bien, vamos a transformar, porque aquí tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia que podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces vamos a hacerlo. Vale. Fijaros, estas son 6 ohmios, estos son 12 ohmios, estos son 3 ohmios, 2 amperios, 2 ohmios, ¿vale? ¿Y cuánto vale esta fuente de corriente? Pues la corriente será el voltaje partido por la resistencia, es decir, 12 partido 6, 2 amperios, ¿vale? Bien, fijémonos en una cosa. Como he dicho antes, el voltaje Thevenin, ¿vale? Aquí, como no circula corriente, el voltaje es cero, ¿no? ¿Vale? Pero aquí sí hay un voltaje, que le vamos a llamar V2, ¿vale? Y aquí habrá otro voltaje que será V3, ¿vale? Aquí habrá otro voltaje que será V4 y así sucesivamente, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque el voltaje V2 va a depender del voltaje que haya aquí, ¿vale? Este voltaje V2, que va a ser el que nos dé, por el que podemos calcular el voltaje de Thevenin, va a depender del voltaje que haya en esta resistencia y del voltaje que haya en esta resistencia, porque en esta malla la suma de los voltajes tiene que ser cero según la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿vale? Como esta corriente no circula por aquí, ¿vale? Porque tenemos circuito abierto, toda esta corriente circulará por aquí, ¿vale? Entonces, ¿podemos calcular por aquí qué ocurre? Claro, pues en esta malla tenemos 2 amperios, pues es fácil calcular las tensiones, ¿no? Podemos decir que V3, podemos decir que es igual a 2 amperios por 3 ohmios, o lo que es lo mismo, 6 voltios, ya tenemos V3. ¿Y V4 qué es? Pues será a este que llega, fijaros en una cosa. Bueno, fijaros, no, vamos a reducir una cosa, ¿vale? Vamos a reducir estas dos en paralelo, ¿vale? Para que nos quede solo una y entonces sí tendremos V4, ¿vale? Esto lo voy a borrar. Vamos a reducir eso de ahí. Esto también lo borro. Entonces nos queda la fuente de corriente de 2 amperios, nos queda en paralelo con una resistencia, aquí nos queda otra resistencia, la fuente de corriente de 2 amperios, ¿vale? Nos queda aquí esta resistencia y ahí el voltaje Thevenin. Bien, esta también de 2 amperios, estas son 3 ohmios y esta ¿cuánto es? 12 por 6 dividido entre 12 más 6, ¿vale? O sea, 4 ohmios, ¿vale? Y aquí tendremos V4. ¿Cuánto vale V4? Fijaros, ¿qué llega aquí? ¿Qué corriente hay aquí? Por aquí llega una de 2 amperios, ¿vale? Y esta que viene por aquí circula y viene por aquí otra corriente de 2 amperios. Es decir, entran dos corrientes de 2 amperios. ¿Y cuál sale? Pues sale una de 4 amperios. Según la ley de corriente de Kirchhoff, en el nudo la suma de las corrientes tiene que ser dentro. ¿Cuál es la que sale? La de 4 ohmios. Por tanto, ¿cuál es el voltaje V4? Pues 4 amperios por 4 ohmios. Igual a 16 voltios, ¿vale? Ese es el voltaje que tenemos ahí. Entonces, podemos decir que V2, que será el voltaje aquí, ¿vale? V2 será igual al voltaje V3 más el voltaje V4, o lo que es lo mismo, 16 más 6, 22 voltios. Y eso será exactamente igual al voltaje Thevenin, ¿vale? ¿Entendido?
Entonces, ahora ya tenemos también nuestro voltaje de Thevenin. Bien, ya tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin porque tenemos nuestra resistencia de Thevenin y tenemos nuestro voltaje de Thevenin que está aquí puesto, ¿vale? Entonces, la resistencia de carga, para que haya la máxima transferencia de potencia, RL tiene que ser igual a la resistencia Thevenin, o lo que es lo mismo, tiene que ser igual a 9 ohmios. Y ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Y ahora, ¿cuánto es la potencia máxima? Pues sabemos que la potencia máxima será igual al voltaje Thevenin al cuadrado dividido entre 4 veces la resistencia de carga. ¿Vale? O sea, 22 al cuadrado dividido entre 4 por 9. Esto nos da un total de 13,44 vatios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la resistencia RL, que hemos visto aquí, la resistencia de carga, vale 9 ohmios, que es igual a la resistencia Thevenin, o entonces aquí ocurre la máxima transferencia de potencia, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale esa potencia máxima? 13,44 vatios. ¿Entendido? Como veis, simplemente es resolver un circuito más equivalente de Thevenin, ¿vale? Y luego aplicar simplemente esto, que la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin y que la potencia máxima es el voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia de carga. No tiene ninguna dificultad más este tipo de ejercicio. Podéis hacer alguno más. Yo no me voy a parar más en ello porque no tiene más dificultad, ¿vale? Ya hemos visto también otro vídeo con los análisis de Thevenin. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente vídeo.